Esta conferencia comenzará a grabarse. Ahora sí. Gracias, Federico. El IAR se trata de que no se necesite lo que nos va a enseñar Rodrigo. OTEC se trata de que si se necesita, lo hagamos de la manera más eficiente, más rápida, más segura para salvaguardar no solo a nuestro personal, sino a nuestra comunidad. Gracias, Rodrigo. Gracias, Federico. Sí, me había olvidado de poner a grabar el webinar. Bueno, viste, es la hora. Eso es lo malo de hacerlo hasta ahora. Gracias, Federico. Y bueno, creo que en lo que Mauricio Plachenko de Frigorífico Guaraní habla es justamente de lo que hablábamos hoy, del tema de esto, ¿no? De esto que va a hablar ahora Rodrigo. Que es justamente el tema de seguridad. Es algo de vuelta. Acá dentro de varios de los que están acá, fueron los que pidieron la presentación de Rodrigo. Y justamente, bueno, yo creo que no va a ser la única presentación, como dijo Federico, hoy termina este ciclo, del primer ciclo de charlas, vamos a hacer 6 charlas más, después al final de la presentación de Rodrigo, de las preguntas, vamos a mostrar la agenda de las próximas charlas que van a continuar cada 15 días. Y bien, ahí, bueno, la idea es justamente poder continuar con estos temas. Creo que en el segundo ciclo vamos a volver con el tema de seguridad. Rodrigo seguramente por ahí nos contará algo. Y bueno, Rodrigo, te compartí la pantalla ya. Vos, si cuando quieras, ahí está. Listo. Lo dejo al señor Rodrigo Mena de OTEC Hazmat. Muchas gracias, Luis. Hola, un cordial saludo a todos, a Federico, a Carlos, a todos los que alcancé a leer por ahí en el chat. Muchas gracias por esta invitación. Para mí un agrado poder estar acompañando al capítulo Argentina. Entiendo también de que hay de varios países más que aparte de Argentina. Ahí también leí en el chat algunos compatriotas chilenos que están también conectados. Y tal como alcanzó a mencionar ahí Federico al final de su exposición, la idea es que de lo que yo voy a conversar ahora, de lo que les voy a compartir ahora, espero que ninguno de ustedes tenga necesidad de ocuparlo, porque si lo llegan a ocupar es porque desafortunadamente se vieron involucrados en algún tipo de emergencia, pero si es que algún día necesitan ocuparlo, la idea es que sí tengan estos conocimientos. Hoy día el objetivo es justamente compartir y conversar sobre un poco de respuesta a emergencia con amoníaco y cómo podemos aplicar de una u otra forma un plan de 30 minutos que es un título que estableció ASTI para un plan de respuesta a emergencia. Antes de todo, y como una pequeña introducción, ¿qué es ASTI? Ammonia Safety Training Institute es una organización sin fines de lucro que está compuesta básicamente por bomberos retirados y también ingenieros de refrigeración y todo un mundo que gira en torno a la refrigeración, pero no del punto de vista ingenieril ni mantención, sino que del punto de vista de la respuesta a emergencia. Personas retiradas que tienen como misión súper clara eliminar los lesionados y obviamente y de forma ideal los accidentes que tengan relación con el amoníaco. Y para esto usan un acrónimo de 3P, ¿verdad? De prevención, protección y preparación. Y tienen una visión también bastante clara en que lograr hacer del amoníaco la sustancia peligrosa más segura del mundo. Suena un poco contradictoria esta frase, pero es una frase bastante posible de realizar, es algo bastante un poco más simple de lo que nosotros pudiésemos imaginar. ¿De qué forma lo hace ASTI? ASTI es una entidad norteamericana, como les mencioné, en donde está muy posicionada, lógicamente, en gran parte de Estados Unidos, también en gran parte de Canadá y en Australia, pero tenía una barrera principalmente idiomática para Latinoamérica. Y es ahí donde coincidimos en conjunto con mi empresa en la cual trabajo, OTEC Hazmat,
en donde estábamos realizando ambos las mismas labores, las mismas tareas de entrenamiento en respuesta a emergencia con amoníaco, y nosotros de cierta forma tomamos a ASTI y los vamos llevando país a país en gran parte de Latinoamérica ya, entregando su mensaje y entregando estos entrenamientos. La idea es poder generar injerencias, poder generar un poco dar un toque a tanto nivel industrial como generando la necesidad del soporte para la producción industrial, generando procesos seguros, ayudando o elaborando planes de emergencia a nivel de gobierno, colaborando con las mesas técnicas en las cuales trabaja actualmente cada uno de los gobiernos de cada uno de los países. Y a nivel de seguridad pública, principalmente trabajando con respondedores públicos a nivel de bomberos en la mayoría de los países, ayudándolos en los entrenamientos, en las certificaciones para primeros respondedores y también para técnicos en materiales peligrosos, dando tips y enseñando cómo confinar, cómo poder detener, cómo poder controlar una fuga de amoníaco. Se hace a través de días de seguridad o Safety Day que hemos realizado ya en conjunto con IEAR en distintos países, un par, 2 o 3, no recuerdo muy bien, con el capítulo Argentina. Hemos realizado también en Ecuador, lo hemos realizado también en México. De la misma forma hemos realizado conjunto con ASTI cursos de 24 horas con técnico en respuesta a emergencia con amoníaco y también cursos de 8 horas de operadores con materiales, operadores en respuesta a emergencia con amoníaco. Como decía Luis por ahí, este año también teníamos la intención de poder hacerlo en Buenos Aires. Lamentablemente esta pandemia lo frenó un poco esa intención, pero hay que tener cierta capacidad de adaptación y podemos entregar estos mismos requerimientos y estos mismos entrenamientos hoy en día vía online. Si bien es cierto, no es lo mismo, y si bien es cierto, todos nuestros entrenamientos son con un módulo práctico, con una parte práctica que trabajamos con amoníaco real para poder aplicar todo lo que de una u otra forma mencionamos en la teoría y a los participantes puedan internalizar estas técnicas de control de emergencia. Al hacerlo vía web no se logra este objetivo, pero sí a través de mucho video, haciendo las clases bastante dinámicas, si alcanzamos de muy buena manera entregar y hacer comprender finalmente a todos los participantes el mensaje que tanto ASTI como OTEC Hazmat queremos llevar en cuanto a la respuesta a emergencia. Bien, entonces, bueno, esto es un video promocional. Como les comentaba, hemos hecho entrenamientos de 24 horas y 8 horas desde México al sur, pasando por Costa Rica, por Colombia, por Argentina, Ecuador y Chile, obviamente, en donde afortunadamente las pocas veces en que participantes nos han llamado de vuelta y nos han dicho tuve que ocupar sus técnicas porque desafortunadamente tuve una emergencia, afortunadamente nos han dicho sí, funcionan y son muy aplicables y muchas gracias por el entrenamiento. Y eso es bastante bueno. Es bastante bueno porque finalmente da a entender de que lo que vamos a conversar ahora sí funciona, sí es aplicable y no es tan utópico como algunos pueden llegar a pensar. Voy a partir mencionando de forma relativamente somera y relativamente rápida algo que muy probablemente por muchos de ustedes ya es conocido, algunas propiedades físicas y químicas del amoníaco. Donde siempre va a ser necesario, sin necesidad de ser químico ni que a uno le guste mucho la química, sí es necesario conocer las propiedades físicas y químicas del amoníaco porque necesitamos conocerlo para poder enfrentar a este enemigo que en algún minuto se va a transformar en nuestro enemigo. Entonces, así como podemos mencionar de que el amoníaco es muy importante mencionar de que es un gas, partir por eso, de que si bien es cierto lo podemos almacenar y lo podemos transportar de una forma licuada, el amoníaco va a ser un gas y es un gas incoloro. Bien, no lo podemos visualizar a simple vista, pero afortunadamente tiene un olor muy característico y es un olor extremadamente irritante, purgente, desagradable
que nos invita, a primera instancia, bastante cordial, ¿verdad?, a salir de ese lugar en donde estemos y haya olor a amoníaco. Y ya después, cuando aumenta un poco la concentración, ya no es tan cordial y nos echa prácticamente a patadas de ese lugar. Pero es un olor característico. El amoníaco huele a amoníaco. Se conoce también como amoníaco anhidro que no tiene agua, su molécula es incapaz de formar agua. Esta molécula que está compuesta por un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Y pese a que tiene más hidrógeno que nitrógeno, por un tema de pesos moleculares, el 82% de la estructura de esta molécula es nitrógeno. Bien. Es una sustancia muy soluble en agua, se evapora también muy fácilmente cuando está en estado líquido. Es muy corrosivo. Si bien es cierto, las hojas de datos de seguridad, las fichas de seguridad, van a mencionar de que el amoníaco en gas, en estado natural, tiene un pH de 11,5 aproximadamente. Al momento en que nosotros vamos al terreno, vamos al campo, a la emergencia, y tomamos una muestra de pH de este gas, vamos a darnos cuenta de que tiene un pH 14. Es extremadamente alcalino, es un alcalino fuerte. Cuando se mezcla con agua, ya se pierde este amoníaco, ¿verdad?, este gas, y se transforma en una solución corrosiva que se llama comúnmente como agua amoniacal o químicamente como hidróxido de amoníaco. Su fórmula química ya no es NH3, sino que es NH4OH. El OH, ¿verdad?, le da el grupo hidroxilo. Y el amoníaco es muy amigable con el medio ambiente, no destruye la capa de ozono, es muy fácilmente degradado por la naturaleza. El gas de amoníaco en la atmósfera dura aproximadamente entre 3 a 5 días, luego de eso se degrada. El nitrógeno como tal pasa a tomar parte del ciclo del nitrógeno natural, y el hidrógeno pasa a las capas de la atmósfera. Lo podemos licuar a temperatura ambiental, sí se puede, ¿verdad?, pero aumentando la presión. Tiene una temperatura de solidificación de menos 78 grados Celsius, es decir, lo podemos congelar a esa temperatura. Y muy importante, tiene una temperatura de ebullición de menos 33 grados Celsius. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? De que, tal como el agua sucede a 100 grados Celsius, el amoníaco ebulle a los menos 33 grados Celsius. La temperatura de ebullición, como definición, es la máxima capacidad que tiene una sustancia para emitir sus vapores. Es decir, que el amoníaco, bajo estos menos 33 grados Celsius, es decir, menos 40, menos 45, también ya está emitiendo vapores, pero los menos 33 es la máxima capacidad que tiene esta sustancia para emitir sus vapores, para gasificarse, para cambiar de estado. En estado líquido es incoloro. Cuando se mantiene, ¿verdad?, en un estado líquido, no me estoy refiriendo a la solución de agua amoniacal, sino que me estoy refiriendo al amoníaco en un estado líquido. Y tiene una densidad relativa del gas de 0,6 versus el aire, que es 1. Acá se observa el amoníaco en estado líquido en estos recipientes. Cuesta bastante, la verdad, distinguir hasta dónde está el amoníaco, pero todo esto que está acá, este líquido transparente, es el amoníaco licuado. Bien, por fuera se ve esta capa de escarcha, esta capa de hielo, que obviamente, producto de la muy baja temperatura que se encuentra este líquido, recuerden, entre menos 33 y hasta menos 78, la humedad relativa del aire forma esta escarcha por fuera. Y esta densidad relativa del gas, como aparecía acá, de 0,6 versus el aire, que es 1, me va a indicar de que el amoníaco debería ser más liviano que el aire, ¿verdad? Y al ser más liviano que el aire, un momento acá, y al ser más liviano que el aire, debería irse siempre hacia arriba. Y aquí es donde comienzan a generarse ciertas confusiones o ciertas diferencias entre lo que uno puede conocer de la teoría y la realidad, donde esta es la realidad. Esta es una liberación en una emergencia en Estados Unidos, en donde desde una línea de
de líquido de este contenedor nodrizo, que se utiliza como contenedor para agricultura, para fertilizante, se rompe, sale amoníaco desde la fase licuada hacia el ambiente, y si se dan cuenta, muy rápidamente al momento en que toma contacto con el ambiente, baja. De partida que hay dos curiosidades en este video. La primera es que el amoníaco, yo les dije que era un gas incoloro, y aquí sí lo estamos viendo. Y por otra parte, yo les dije que era más liviano que el aire, y aquí se está yendo directamente al piso. ¿Por qué sucede esto? Por dos motivos. Punto uno, la humedad ambiental, el frío, va a impedir de que este amoníaco que está saliendo licuado, está saliendo como aerosol, alcance a gasificarse. Todas las propiedades físicas y químicas de los materiales peligrosos están asociadas a una temperatura normal o estándar, que es de 22 grados Celsius y una atmósfera de presión. Acá, en este video, muy probablemente cumplamos con esta atmósfera de presión, pero muy probablemente no cumplamos con estos 22 o hasta 25 grados Celsius. Por lo tanto, esta nube blanca es todo este gas que se mantiene condensado en el ambiente. Y al mantenerse condensado, va a significar que tiene partículas de líquido al interior. Y si tiene partículas de líquido, va a significar de que es una nube extremadamente fría, que vamos a mencionar un poco más adelante de que es uno de los principales riesgos que va a tener el amoníaco. Eso fue en Estados Unidos, y esto es una emergencia que hubo en Chile, zona central, muy probablemente en épocas de otoñales, aproximadamente unos 15, 18 grados Celsius. También liberación desde la fase licuada de un contenedor o del sistema como tal, y sale esta gran nube que se mantiene muy blanca, muy condensada, muy fría, y si está condensada y está fría, va a significar de que la concentración, la cantidad de amoníaco en partes por millón que hay en ese ambiente es muy alto. Todo lo que nosotros no alcanzamos a ver sobre esta nube, ¿verdad?, alrededor de esta nube, es efectivamente amoníaco en gas. ¿Por qué? Porque es invisible. Bien. Coeficiente de expansión, los gases licuados y los que se mantienen a baja temperatura tienen una característica que es que tener un coeficiente de expansión bastante grande. En este caso son 850 veces ESA1, lo que quiere decir de que una parte de amoníaco en líquido se va a transformar 800 o va a ocupar un espacio de 850 veces cuando se encuentra en un estado gaseoso. Y así también tiene una temperatura de autoignición de 651 grados Celsius. Miren este video, si bien es cierto, puede que algunos lo vean un poco enlentecido por el tema de la conexión a internet, está en tiempo real, ¿bien? No está ni acelerado ni tampoco retrasado, sino que está en tiempo real, y fíjense cómo va avanzando esta nube de amoníaco. Más allá de determinar el origen, la cantidad de partes por millón, aquí podemos determinar automáticamente de que se trata de una fuga desde una fase licuada, que hay una muy alta concentración y que esa nube es muy fría. Bien, y fíjense cómo se expande muy rápidamente. Ahí vemos en todo su esplendor este coeficiente de expansión de 850 veces. Como les mencionaba, la temperatura de autoignición es de 651 grados Celsius, pero para que el amoníaco pueda inflamarse, porque sí, el amoníaco es inflamable, no solamente necesita temperatura, sino que también necesita otros ingredientes en esta receta. Y aquí voy a retroceder un poco en cuanto a contenidos, en donde les voy a comentar de que el fuego, ¿verdad? Para que exista fuego necesita una receta con una mezcla ideal, en donde voy a tener por una parte combustible, que en este caso es el amoníaco, por otra parte voy a tener el comburente, que en este caso va a ser el oxígeno, y por otra parte voy a tener la fuente de ignición, que en este caso me lo están diciendo de que es de 651 grados Celsius.
Además de eso, voy a tener un cuarto elemento, un cuarto ingrediente, que es la reacción en cadena, y que va a ser la integración y la modulación de todos estos ingredientes, y finalmente va a permitir de que se mantenga una llama sostenida. En este caso, los ingredientes, el ingrediente de combustible de amoníaco puede estar solamente entre un 15 y un 28%. ¿Por ciento de qué? De aire. Es decir, la mezcla yo no puedo tener menos que un 15%, ni tampoco puedo tener más que un 28%. Solamente en este rango, entre el 15 y el 28%, voy a poder tener el fuego, si es que existe una presencia de ignición. Bien. Si este 15% yo lo quiero expresar en partes por millón, tan simplemente le agrego 4 ceros y puedo determinar de que son 150.000 partes por millón, este 15%, y el 28 sería 280.000 partes por millón. Muy probablemente en este minuto ustedes pueden estar pensando, pero para lograr tener 150.000 partes por millón de amoníaco necesito una fuga, pero enorme. Necesito que se me rompa la tubería más grande que tengo en mi sistema de refrigeración, o que se rompa la pipa completa de camión tanque que transporta el amoníaco. Sí, muy probablemente sí, pero recuerden que la concentración siempre va a estar relacionada con dos factores: con la cantidad y otro con el espacio. Porque si yo tengo tan solamente 2 litros de amoníaco, que los derramo en el suelo, se expanden 850 veces, pero estoy en un lugar de 1 metro cuadrado. La concentración, lógicamente, va a ser muy alta, porque el espacio va a ser pequeño. Vamos a otro ejemplo muy gráfico. Si nosotros, que somos 59 en esta reunión, estamos conectados a través de Internet, ¿verdad? Internet es prácticamente infinito, por lo tanto estamos muy holgados, a una concentración muy baja. Pero si nos vamos a un café o un restaurante, un auditorio que sea de 20 metros cuadrados, los 59 personas que estamos acá vamos a estar muy, muy apretados, por lo tanto la concentración que vamos a tener es muy alta. Es lo mismo con el amoníaco. Si yo tengo una gran cantidad de amoníaco en un espacio muy abierto, muy difícilmente voy a tener estas 150.000 partes por millón, pero si yo tengo una cantidad considerable, pero pequeña, en un espacio cerrado, claramente la posibilidad de que tenga estas 150.000 partes por millón va a ser muy alta. La forma en que se inflama el amoníaco es bastante particular. Se quema como por capas, ¿verdad? En este caso es un entrenamiento en donde se llena este contenedor con amoníaco entre un 15 y un 28%, se le coloca una fuente de ignición y este amoníaco se inflama. La fuente de ignición fue nada más que un filamento de un bombillo, un filamento de una ampolleta, y esto fue más que suficiente para los 651 grados Celsius. Cualquier arco eléctrico, por más mínimo que sea, va a tener la posibilidad de ser tan calórico como desprender al menos 1200 grados de temperatura, grados Celsius. Por lo tanto, no menospreciemos la capacidad de inflamación que tenga el amoníaco. Ahora, no es tan malo que el amoníaco sea así inflamable, ya que podemos usar esta capacidad de inflamación como una técnica de respuesta a emergencia. Esto es un entrenamiento que nosotros realizamos en Chile, y si se dan cuenta, esas ondas de calor que se ven, donde estoy moviendo el cursor, sobre este quemador, es el amoníaco que se está quemando al 100%, de forma íntegra, desde ese camión tanque, un MC331 que transporta amoníaco, y estamos quemando amoníaco en fase gaseosa acá, utilizando como un primer, como una llama piloto, gas licuado de petróleo, para que se caliente el amoníaco en primera instancia y finalmente se pueda quemar este amoníaco. ¿Cómo sabemos que se quema al 100%? Porque hacemos monitoreo de todo el área y siempre, en todo momento, lo que marca es 0 partes por millón.
Lo hacemos como entrenamiento y también lo utilizamos como servicio cuando algunas industrias necesitan terminar su rubro y no saben qué hacer con el amoníaco, y actualmente le dan la disposición final a través de un scrubbing, metiéndolo a contenedores con agua, y luego siendo disposición final de ese agua amoniacal. Nosotros nos conectamos a las líneas de gas, baja presión, y quemamos ese amoníaco. Así que no es tan malo que sea inflamable, pero sí, es un riesgo que hay que saber manejar dentro de todo nuestro sistema de amoníaco. Entonces, si tenemos, y como resumen, cuando existe amoníaco en un espacio cerrado, el principal riesgo va a ser la inflamabilidad, porque tal como les decía, poco espacio, poca cantidad de amoníaco va a hacer que la concentración sea muy alta. En base a esto vamos a tener que escoger un nivel de protección personal muy adecuado. Ya les voy a mencionar sobre los niveles de protección personal. Y siempre vamos a tener que realizar maniobras de ventilación antes de ingresar a este espacio cerrado. No podemos ingresar a un espacio cerrado donde exista una fuga de amoníaco sin hacer antes una ventilación. En cambio, si tenemos un espacio abierto, la cosa cambia parametralmente, porque nuestra principal amenaza aquí no va a ser la inflamabilidad, por el contrario, va a ser la más baja, sino que la principal amenaza va a ser la dirección del viento. ¿Por qué? Porque el viento va a ser quien lleve el amoníaco para donde él esté soplando, y tenemos que preocuparnos de las personas potencialmente expuestas. Tenemos que tener muy claro qué tipo de fuga vamos a tener, si es una fuga desde la fase gaseosa o desde la fase licuada del sistema, porque en base a eso vamos a determinar si es que existe una nube visible o no. Si es desde la fase gaseosa, no vamos a tener nube, y muy probablemente nadie crea mucho en la fuga de amoníaco hasta que se encuentre dentro de una concentración considerable, al menos 5 partes por millón, y lo sienta por la nariz, ¿verdad? A diferencia de cuando tengamos una fuga desde la fase licuada, la nube sí va a ser visible. Como les decía y les mencionaba, la nube va a ser siempre muy fría y va a poder alcanzar inclusive hasta menos 73 grados Celsius, pero esta nube, al momento que toma contacto con superficies calientes o en un ambiente caliente, comienza a gasificarse muy rápidamente, y en este video fíjense cuando esta nube toma contacto con esta carrocería de la camioneta que está ahí, desaparece, ¿verdad? Pero no es que el amoníaco haya desaparecido, se haya, por arte de magia, se haya evaporado, sino que tan simplemente aumentó su temperatura y se gasificó. Y el momento en que se gasifique, recuerden de que tiene una densidad de vapor de 0,6, por lo tanto se comienza a ir hacia arriba automáticamente. No queda al ras de suelo, no queda a la altura donde estamos nosotros las personas, por lo tanto comienza a subir y nosotros podemos comenzar a despreocuparnos un poco del amoníaco. Fíjense acá de que, si bien es cierto, están fugando desde una fase gaseosa a través de una cámara de imagen térmica, sí se logra ver esta diferencia de temperatura, en donde no es tan fría como la nube blanca, pero de todas maneras es más fría que el ambiente, y se ve esta mancha más negra, que es donde va viajando. Esta es lo de la izquierda es la cámara normal, pero lo de la derecha es con imagen térmica. Fíjense que en la izquierda no vemos el amoníaco, pero sí a través de este instrumento sí lo podemos ver. Un instrumento que lo podemos utilizar como monitoreo en el caso de que tengamos una fuga con amoníaco. Muy probablemente la gran parte de ustedes tenga como respuesta a emergencia o como técnica de confinamiento de amoníaco o de control de fuga de amoníaco el uso del agua. Bien, y esto es algo de que se nos enseña a todos los respondedores con materiales peligrosos en los niveles de advertencia, operaciones, técnico, especialista o cualquier otro curso de sustancias peligrosas. Se nos dice de que cualquier gas que se encuentra en el ambiente necesitamos dispersarlo y lo podemos hacer con agua. Pero en este caso, al ser un gas
que va a estar condensado muy probablemente, va a estar generando esta nube fría, y además de eso, va a estar muy probablemente, es un gas corrosivo. Al momento en que yo utilice agua, voy a estar empeorando las cosas. El agua tiene una gran afinidad, perdón, el amoníaco tiene una gran afinidad por el agua, 1300 veces es a 1. Lo que quiere decir de que una parte de amoníaco va a ser conjugado, se va a poder mezclar con, perdón, al revés, una parte de agua se va a poder mezclar con 1300 partes de amoníaco. Por lo tanto, ¿qué se hace en este ejercicio, en este experimento? En esta botella está llena de gas de amoníaco y en este balde está lleno de agua. Por lo tanto, al momento en que tome contacto el agua con el amoníaco, se va a producir que el fenómeno de que estos 1300 volúmenes de amoníaco que estaban al interior va a tomar contacto con solamente una parte de agua y se va a producir un efecto de implosión, de vacío. Por lo tanto, ojo cuando tengamos estas condiciones en cuanto a también en los contenedores que almacenan o transporten amoníaco. Cuando nosotros mezclemos amoníaco líquido que está en ese recipiente, en el que tiene en la mano el respondedor, y se lo apliquemos directamente al agua, se va a producir una vaporización rápida, no tan violenta, pero sí cuando apliquemos agua al amoníaco, se va a producir una reacción muy exotérmica, muy violenta. ¿Por qué? Porque la gravedad específica del agua es tan solo de 0,65, a diferencia del agua que es 1. Por lo tanto, 1 litro de amoníaco no va a pesar 1 kilo, sino que va a pesar aproximadamente 650 gramos. Por lo tanto, al momento de que yo aplique el agua a este recipiente con amoníaco licuado, el agua se va a ir hacia el fondo y lo va a hacer ebullir desde abajo hacia arriba. Por lo tanto, todo esto que se ve mojado, que nosotros pudiésemos pensar que es agua alrededor de este contenedor, no es agua, sino que es agua amoniacal y es agua contaminada. Es agua que nosotros como respondedores tenemos que hacernos cargo. No podemos tan solamente dejarlo ahí. Tenemos que responder a esto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el amoníaco en gas es muy inocuo y es muy amistoso con el medio ambiente, el hidróxido de amoníaco no lo es. Por el contrario, genera fenómenos de eutrificación cuando toma contacto con cauces o cursos de agua. ¿Qué es la eutrificación? Es la fertilización que se genera en el fondo del río, en el fondo del lago, en el fondo del mar, que va a hacer crecer algas. Estas algas va a generar competencia ecosistémica con fitoplancton y finalmente va a haber mortandad de peces porque no van a tener que comer. Cuando mueran los peces, producto de su alto porcentaje graso que tiene, se van a generar una descomposición muy rápida, generándose gases de sulfuro de hidrógeno, de H2S, y va a contaminar más aún el agua y se transforma finalmente en un círculo vicioso. Todo a causa de el amoníaco o el agua amoniacal que yo pude haber vertido en un cauce de agua. Por lo tanto, si nosotros vamos a utilizar el agua como una herramienta para poder responder a fugas de amoníaco, idealmente solo usarlo en fase gaseosa porque el amoníaco ya está expandido. ¿Bien? Y el agua que caiga al suelo tenemos que confinarla, tenemos que mantenerla controlada, no podemos dejar de que se vaya libremente, tenemos que hacernos cargo de ese residuo. Depende de las zonas en donde se encuentran las plantas, muy probablemente la realidad que me he encontrado en la gran mayoría es que los alcantarillados o los colectores de agua lluvia, en donde que se llevan la lluvia que cae de verdad, están conectados directamente con los sumideros comunales, no industriales, sino que de la ciudad, y esos van directamente a ríos y cosas así. Pero lamentablemente, si nosotros usamos esta técnica,
se van a ir también a los mismos ríos, a los mismos sumideros comunales. Hay otras que todos los colectores de la planta pasan antes de salir de esta, pasan por tratamiento de residuos industriales, y ahí no habría tanto problema. Pero si no tengo este sistema de tratamiento previo a que salgan de la planta, sí tengo que poner mucho ojo en cuando yo uso o no uso agua. Bien. Eso como más que introducción, como aclaratoria general, para poder entender algunos puntos de esta guía de control o plan de 30 minutos que establece ASTI, que muy probablemente no sea nada nuevo para ustedes. Muy probablemente cuando yo vaya mencionando alguna de estas cosas, ustedes digan, ah, sí, yo lo tengo implementado, o yo lo había pensado, o yo lo había hecho. ¿Cuál es la garantía y qué es lo bueno que tiene este plan de 30 minutos? Es que lo tiene de forma ordenada, de forma muy sistematizada, y lo tiene por etapas, por fases. Con esto nos aseguramos de que se ejecuten todas y de forma correcta, y que no nos saltemos ninguna, porque todas son fundamentales. ¿Bien? Entonces es así como tiene las 4 etapas que están en la fase 1 de descubrimiento, la fase 2 de respuesta inicial, fase 3 respuesta sostenida y fase 4 de determinación o finalización de la emergencia. Esta guía de control, como yo les mencionaba al inicio, está diseñada y está creada por la gente de ASTI en base a sus experiencias y a sus pruebas, siempre en inglés, y bajo la autorización y la solicitud de ellos, nosotros la traducimos al español para poder aplicarla en cada uno de los cursos que hacemos en conjunto con ellos en Latinoamérica. Entonces, es así como la fase 1 va a utilizar ciertos acrónimos, en donde uno, por ejemplo, es LANS, que nos junta mucho, no aplica mucho para Latinoamérica, porque L es de Life, ¿verdad? Habría que cambiarlo un poco por BANS, por vida, sonaría un poco mejor. Pero lo importante acá es que vamos en esta parte de descubrimiento de la emergencia como tal, vamos a, antes que todo, asegurar la vida. Eso es primordial para cualquier tipo de institución, para cualquier tipo de técnica de respuesta, para cualquier cosa, siempre hay que asegurar la vida. Alertar, ¿verdad? Vamos a ir viendo después una a una, pero en términos generales es seguridad de la vida, alertar, notificar, seguridad pública, comando y control y evacuación. Luego, en la respuesta inicial, vamos a tener un acrónimo de SIMPLE, en donde vamos a iniciar con CAN, ya les voy a mencionar qué es el CAN, el control de las fuentes de ignición, aislar el origen de la fuga, manejar el flujo de amoníaco, utilizar sistemas de ventilación, seguridad de la vida, plan de acción de incidentes. Luego, en la respuesta sostenida, cuando llegan los organismos externos que puedan colaborar en la emergencia, privados o públicos, se comienza a integrar el plan de seguridad tanto masivo, me refiero externo de la planta, como también el de la planta, y finalmente el proceso o la fase de terminación, que es muy importante. Ya les voy a también mencionar por qué. Entonces, ¿cuándo partimos a responder la emergencia? La respuesta es ahora, en la etapa de preemergencia, cuando todavía no ocurre nada, porque tenemos que estar preparados siempre para que en caso de que algo ocurra. ¿De qué forma nos vamos a preparar? ¿De qué forma nos vamos a entrenar? Primero, tenemos que siempre intentar mejorar un tiempo de reacción. Los tiempos de reacción siempre son mejorables, siempre pueden ser, siempre se pueden ir disminuyendo, y eso es algo extremadamente importante. ¿De qué forma? Haciendo simulacros, haciendo simulaciones. Para algunas empresas es una pérdida de tiempo, ¿sí? Para el común de las personas puede ser una pérdida de tiempo hacer simulacros y simulaciones. Para la gente que respondemos a emergencia es una inversión de tiempo, porque estamos invirtiendo tiempo en entrenar, en preparar, en mejorar la capacidad de reacción de cada una de las personas, en que esa persona cuando escuche cierto sonido sepa muy bien qué es lo que debe hacer,
y no se encuentre de sorpresa con que está escuchando una alarma que sabía que algo significaba, pero no sabe muy bien qué hacer. No, eso es lo que no puede pasar. No nos puede pillar de sorpresa. Si bien es cierto, las emergencias no avisan, pero sí nosotros podemos estar muy bien preparados para saber qué hacer en caso de que una de estas ocurra. Entonces, vamos a mejorar el tiempo de reacción. Tenemos que saber muy bien qué tipo de detección de equipos de monitoreo vamos a utilizar. Saber muy bien quiénes van a ser los que van a formar el comando de incidente de la planta. La idea es que cada una de las personas que conformen este comando de incidente, que van a ser el que va a administrar la emergencia como tal, lo sepa al momento en que él ingrese a la planta. Cuando me refiero a planta es a la industria. Cuando él ingrese a trabajar, va a haber una persona que, aparte de, por ejemplo, ser un secretario administrativo, va a tener la misión de ser el líder de evacuación. O la persona que esté encargado del mantenimiento de la empresa, tal vez va a ser el líder de respuesta a emergencia. O la persona que muy probablemente esté siempre atrás de un escritorio y siempre atrás de muchos documentos, que por lo general son las gerencias, que él sepa que va a tener que estar a cargo de la emergencia en general, sin él saber mucho más de amoníaco, pero sí sabiendo de que él tiene toda la responsabilidad de la industria en sus hombros. Por lo tanto, eso tiene que saberlo, tiene que saber muy bien qué es lo que va a ejecutar, cómo lo va a ejecutar y cuándo lo va a ejecutar. Tener todo muy bien documentado, tener portapapeles, tener archivadores con mucha documentación escrita, los planos de la industria, los mapas de acceso, los layouts de válvulas, etc. Invitar a los organismos externos, bomberos, organismos privados de respuesta a emergencia, a que visiten la planta, a que visiten las instalaciones, mostrarles cuáles son las zonas de evacuación, las zonas de seguridad que voy a tener, por qué las escogí, qué pasa si tengo un viento distinto al que yo normalmente puedo tener en la instalación, cuál va a ser mi nueva zona de evacuación, cuál va a ser mi ruta de evacuación. Muchas cosas que podemos hacer y que debemos hacer pre-emergencia. Si yo soy bombero y llego a la respuesta a emergencia, no quiero recién enterarme ahí cuántos kilos de amoníaco tiene la planta, la instalación, la industria que está en mi ciudad. No, yo lo quiero saber antes. Yo quiero saber cuando esta industria comenzó a funcionar, quiero que me haya invitado como bombero y que me haya dicho, Rodrigo, tenemos 5 toneladas de amoníaco en este sector, estas son nuestras zonas de evacuación y ya está. Con eso no voy a robar información, no voy a tener posibilidad de hacer nada malo, en ningún caso. Yo los invito a todos ustedes que puedan abrir un poco sus industrias a las personas de respuesta a emergencia. ¿Qué otra cosa debemos conocer antes de que ocurra la emergencia? Los riesgos del amoníaco, ¿verdad? Y yo ya les adelanté algunos, y por eso partí con las propiedades físicas y químicas, porque el primer riesgo, el más importante, es el de quemaduras por frío. El amoníaco es muy frío, menos 33 grados Celsius, recuérdenlo, en estado licuado, por lo tanto la quemadura por frío va a ser muy mala. Además de eso, va a tener el riesgo de corrosividad, por lo tanto, también va a tener la posibilidad de generar una quemadura química de corrosividad. El otro riesgo, el que tal vez más nos preocupamos, es del de afección respiratoria, intoxicación, ¿verdad? Nos va a generar una toxicidad, pero básicamente por la corrosividad que tiene este mismo gas, que va a ingresar por la vía inhalatoria, ¿verdad? Todas nuestras mucosas, todo nuestro sistema respiratorio alto y bajo, es muy húmedo, y al ser húmedo y al tener contacto con una solución corrosiva, como el amoníaco, va a generar que las propiedades malas del amoníaco se incrementen. Recuerden que todos los corrosivos son higroscópicos, les gusta mucho el agua, por lo tanto va a generar muchas lesiones, muchas quemaduras dentro de nuestro sistema respiratorio, y eso es muy malo. Y por último, y no menos importante,
tenemos que estar muy preparados y muy precavidos en base a la inflamación, a la inflamabilidad. ¿Qué hacer como el primer auxilio cuando tenemos contacto o existe un contacto con el amoníaco, ya sea en estado gaseoso o estado licuado? Inmediatamente aplicar agua. Y no poca cantidad de agua. No se trata de mojar los dedos, ¿verdad?, en un vaso de agua y salpicar a la persona. No, en ninguno de los casos. Aplicar muchísima cantidad de agua. Con esto yo voy a evitar el efecto corrosivo y evitar la quemadura por frío. ¿Existen otras sustancias? Sí. Existe un producto de origen francés, si mal no recuerdo, que se conoce como Difoterin, que es un coadyuvante que va a generar un encapsulamiento, de cierta forma, de las sustancias corrosivas, como el amoníaco, por ejemplo, y va a detener el efecto nocivo que va a estar generando en ojos, en piel, principalmente en ojos y en piel. Bien. Es caro, tiene un vencimiento bastante acotado, creo que dura, no sé si 12 meses o 24 meses, pero principalmente hay un costo muy alto. A falta de Difoterin, espectacular, excelente es el agua. Y eso es algo que tenemos que tener muy en consideración. Recuerden de que estamos en la fase de preemergencia, estamos recién en la etapa donde estamos preparándonos. Si al momento de hacer un ejercicio, un simulacro, nos dimos cuenta de que el lavaojos o la ducha de emergencia no estaba funcionando, bueno, ahora es el momento de repararlo. Si no lo tenemos instalado, ahora es el momento de instalarlo. En estas imágenes que están corriendo en este momento, en este rato que he estado hablando, muestran cómo finalmente el agua hace un muy buen efecto. Y cuando hablamos de abundante agua, es abundante agua, como lo que se ve en esta imagen. Este es un entrenamiento de ASTI, ¿verdad?, en donde algo salió mal, no usó los elementos de protección correctos, y el agua abundante es trascendental, ayuda mucho, va a eliminar cualquier tipo de lesión que tenga en el momento, inclusive ayudando en su recuperación. Bien. Si tenemos una persona que estuvo expuesta a un lesionado, una víctima, esto es un entrenamiento, la persona que está de víctima y simulada es Scott Melton, nuestro director de entrenamiento de ASTI. Él es un muy buen actor porque ha estado muy de cerca, ha vivido muy de cerca lesiones con amoníaco. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, primero, sacar la mayor cantidad de ropa que estuvo expuesta al amoníaco. En este caso, idealmente sacar toda la ropa. En este caso se la dejaron tan solamente con ropa interior, por un tema de integridad de Scott, ¿verdad? Pero aplicar abundante cantidad de agua en la ducha de emergencia. Si se dan cuenta, esa es la sala de máquina, ¿verdad? Afuera de la sala de máquina, nuestra ducha de emergencia. ¿Por qué sacar la ropa? Porque recuerden de que el amoníaco es frío. Si yo tengo mi ropa empapada con amoníaco y le aplico agua, esta ropa se va a pegar a mi piel. Y después que saque la ropa, que quiera sacar la ropa, va a salir ropa con algo más de ropa, ¿verdad? Y obviamente eso no va a ser bueno. Tenemos que conocer también nuestras concentraciones reglamentarias, legales. Cada país tiene regulaciones propias. Por lo general están la mayoría basados en las normativas estadounidenses, ya sea las que menciona EPA, la que menciona OSHA, las que menciona NIOSH, pero acá les dejo algunas que son los niveles de referencia para exposición aguda establecidas por EPA, y que no son concentraciones que van a establecer o me van a decir a cuánto yo puedo estar en una jornada laboral. No, acá me lo va a establecer en base a una emergencia. Y me establece 3 niveles de estos niveles de exposición de aguda, en donde el nivel 1 me va a indicar que yo voy a salir de ese ambiente y voy a quitarme todos los síntomas automáticamente. El nivel 2, que me indica que yo voy a salir de ese ambiente y voy a necesitar ayuda médica para que se me quiten los síntomas. Y el nivel 3, que me va a indicar de que por más que yo reciba ayuda médica,
voy a quedar con los síntomas permanentes o muy probablemente me voy a morir. Y a través de esta tabla me indica de que yo puedo estar a 30 partes por millón hasta por 8 horas, inclusive, y tan solamente al momento de que yo salga de ese ambiente donde habían 30 partes por millón, todos mis síntomas van a desaparecer y no voy a necesitar ayuda médica. Eso me indica esto. Insisto, no estoy diciendo de que ustedes trabajen muy tranquilamente a 30 partes por millón por 8 horas. No. Lo que estoy diciendo es que si necesitan o por una emergencia la persona no alcanzó a evacuar y tuvo que realizar un refugio en el lugar, que ya se los voy a mencionar qué es, puede estar 30 partes por millón hasta por 8 horas encerrado en ese lugar y no va a morir y tampoco va a quedar con lesiones permanentes. Muy importante. Los elementos de protección personal también. ¿Qué vamos a utilizar para responder la emergencia? ¿Cómo nos vamos a proteger para responder la emergencia? También tenemos que verlo en esta etapa, en la pre-emergencia. Bajo 35 partes por millón, y esto en base a lo establecido por OCHA, niveles ocupacionales de trabajo, ¿verdad? Puedo estar expuesto hasta 15 minutos con un descanso de 4 horas, expuesto a 35 partes por millón. Puedo usar simplemente un uniforme de trabajo habitual, común y corriente. Si la concentración sigue subiendo, voy a estar expuesto a... puedo estar expuesto hasta 300 partes por millón con mi mismo uniforme de trabajo, pero de pantalón y mangas largas, ¿verdad? Una chaqueta o un cubretodo o un overall, etc. Una máscara de rostro completo, una full face con filtros para amoníaco, guantes químicos, calzado de seguridad, ya sea botas o zapatos de seguridad, una monja o una esclavina, radio, casco, o también puede ser homologable al uniforme de bombero con un equipo de respiración autónoma. Me encasillo dentro de un nivel C de protección. Bien. Hablando específicamente para amoníaco. Voy corriendo este video mientras tanto. Si la concentración sigue subiendo, puedo estar hasta 5.000 partes por millón expuesto con un traje no encapsulado, bien, un overall químico, con guantes para amoníaco, con botas, con equipo de respiración autocontenida, con radio y con casco. Hasta 5.000 partes por millón. Si sigue subiendo la concentración de 5.000 partes por millón, y ahí sí voy a necesitar un nivel A de protección. ¿Qué implica el nivel A de protección? Este traje encapsulado 100%, con válvulas de exhalación, ¿verdad? Que es 100% hermético, con las botas químicas, guantes químicos, equipo de respiración autocontenida, radio y casco. Y con esto no es que yo esté, si bien es cierto es la protección más alta que existe, pero no me permite protegerme de forma infinita. Recuerden de que los riesgos del amoníaco son 4 agrupados. El de intoxicación lo tengo cubierto con el equipo de respiración autocontenida. El de corrosividad lo tengo cubierto con la protección que llevo a la piel, con el traje. Pero el de inflamabilidad no lo tengo cubierto porque los trajes son plásticos. Y si me expongo al calor, voy a quedar plastificado, muerto dentro. Y el del frío tampoco lo tengo cubierto, porque todos estos trajes, si bien es cierto, tienen limitancias de temperaturas y hay algunos que pueden soportar hasta menos 40 grados Celsius, pero no los guantes. Los guantes no. Los invito a que lean las fichas técnicas de sus trajes de protección química. Bien, el nivel A de protección no me entrega inmunidad al amoníaco. Bien. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo tengo 400 partes por millón de amoníaco, no necesito colocarme un traje como los que se veían en el video, no necesito colocarme un nivel A de protección, porque es incómodo, porque finalmente arriesgo más a mi respondedor, porque se va a empañar, porque va a andar incómodo, porque no va a sentir, porque no va a ver. Y con 400 partes por millón puedo andar con un nivel B de protección, con un traje no encapsulado, un traje de un overall químico y el equipo de respiración autocontenida. Mi respondedor va a andar mucho más cómodo, mucho más tranquilo y va a poder ejecutar las maniobras mucho más rápido. A eso apunta esto. No apunta a que nos protejamos menos,
apunta a que hagamos las cosas mucho más rápidas. Si ya tenemos todas estas variables controladas, podemos estar algo preparados para la respuesta a emergencia. ¿Y cuándo va a partir la respuesta a emergencia? Siempre cuando alguien la descubra. El descubrimiento de emergencia. Recuerden de que partíamos por L de life, ¿verdad? El aseguramiento de la vida siempre. Jamás nadie nunca va a poder exponer o debería exponer su vida frente a una emergencia. La idea es que acá el sistema de alerta que yo tenga establecido, yo tenga implementado, funcione. Si son sistemas de monitoreo con alarma audible, debería funcionar, porque yo ya lo probé en la preemergencia. Las acciones que están preautorizadas, que son, por ejemplo, que las personas de ciertas áreas salgan a responder la emergencia, también deberían ejecutarse de forma inmediata. La evaluación de la dirección del viento para saber cuál va a ser mis lugares de refugio, también tienen que funcionar de forma muy bien. Las notificaciones, a quién llamar y cuándo llamarlos, también tiene que funcionar muy bien. Todo en esta en esta etapa de descubrimiento. La evacuación no siempre va a significar la salida de las personas. Puede que algunas veces se trate de el resguardo en el lugar, y a eso es lo que yo le llamo, o en realidad se llama, refugio en el lugar, shelter in place, término en inglés. Y ASTI lo estableció, lo probó, la verdad, en uno de sus entrenamientos, aplicando una nube de aerosol de amoníaco a un edificio que tenía ventanas de plástico y el interior tenía equipos de monitoreo. En cada una de esas partes blancas de amoníaco que se ve, producto de que es un amoníaco condensado, hay al menos 20.000 partes por millón de amoníaco, como mínimo. Dentro de este edificio, uno de los instructores de ASTI, sin protección respiratoria, y ahí indica un instrumento de monitoreo que está en la pared, dice que hay 30 partes por millón. A las 30 partes por millón, sí huele a amoníaco, sí, muy probablemente pique un poco la nariz, pique la garganta, pero no me voy a morir. Y según los niveles de exposición aguda que menciona EPA, yo puedo estar hasta 8 horas y al momento en que salga, todos esos síntomas desagradables van a desaparecer de forma automática. ¿En qué condiciones se puede dar este caso de que yo tenga que hacer un shelter in place? Cuando mi zona de seguridad no pueda ser utilizada porque el viento está llevando el amoníaco a esa dirección. O cuando la distancia desde mi lugar de trabajo o de la persona que necesito que evacúe involucra el tránsito de evacuación, involucra que pase a través de la nube de amoníaco para que pueda llegar a una zona de seguridad. No siempre voy a poder evacuar. Me sorprendió gratamente, hace un par de años atrás estuve en una empresa en el sur de Brasil y ellos tenían implementado, no era el rubro de la refrigeración, era una planta química, sí tenían amoníaco y ellos tenían implementado un shelter in place. Tenían cajas en donde tenían cinta para colocarle el marco de las puertas, tenían megáfonos, tenían máscaras en distintos puntos donde ellos sabían de que era un poco más complicada la evacuación. Para poder hacer eso hay que prepararse, hay que entrenar. Bien. Luego del descubrimiento partimos con la respuesta inicial, ¿verdad? Hacemos la evaluación de la emergencia, hacemos el rescate de la víctima si es que existiera, hacemos una ventilación si es que no no estamos cumpliendo con normativas internacionales, ¿verdad? Como lo que recomienda la IAR ANSI 2 en base a los sistemas de ventilación automático, ¿verdad? Que puedan intercambiar estos 30 veces de volúmenes de aire por hora. Podemos tener ventiladores portátiles a combustión en donde podemos ayudar a que se ventile esa área. Si tenemos paradas de emergencia, vamos a ejecutar esa parada de emergencia también. En esta respuesta inicial, la idea también es que se genere el control del flujo de amoníaco. Una cosa es el amoníaco que está escapando y otra cosa es el amoníaco que está en el sistema
que debemos frenar para que no siga escapando. Bien, tenemos que evaluar muy bien las zonas de aislamiento y comunicar un CAN, el reporte CAN, que es muy probable que ustedes lo hagan, que significa decir qué cosa está sucediendo, qué es lo que yo he hecho y qué es lo que yo voy a necesitar. Pero al memorizar este acrónimo CAN, de condiciones, acciones y necesidades, me aseguro y me ayuda a que no se me olvide ninguna de estas etapas. Y es muy importante. Por ejemplo, tengo una fuga de amoníaco desde una línea de líquido baja presión. Las acciones que realicé es cortar flujo, aguas arriba del circuito y apliqué la ventilación presión positiva y necesito colaboración porque tengo uno de los trabajadores que está inconsciente dentro y necesito ayuda para rescatarlo. Condiciones, acciones y necesidades. Súper simple, súper claro y súper conciso. No necesito decir la historia completa. No, lo que pasa es que yo llegué hoy día a la planta y no tomé desayuno en mi casa y cuando venía caminando, no, solamente lo conciso y lo referente a responder a esta emergencia. Bien, en base a este reporte CAN, a las necesidades que se establezcan de este reporte CAN, el comandante de incidente, el que esté liderando esta emergencia, va a tener que tomar las directrices para pedir ayuda o no pedir ayuda. Bien, y si hay que necesitar ayuda o hay que pedir ayuda, saber muy bien qué decirle a esa ayuda. Por ejemplo, a bomberos. Dentro de las respuestas iniciales están estas nuevas técnicas de control, ¿verdad? Que para algunos pueden ser no tan nuevas, para otros bastante, que es la técnica de tarp and cover o tapar y cubrir, en donde el objetivo son básicamente tres: detener el avance de la nube, ejecutando una barrera mecánica, una barrera física, condensamos el amoníaco que está escapando y lo transformamos a un amoníaco líquido y hacemos una autorrefrigeración inducida del recipiente o el contenedor que esté fugando al momento en que, producto de la baja presión, hacemos que se licúe y producto también de la baja temperatura, va descendiendo la presión al ser directamente proporcional y con eso evitamos de que la fuga siga saliendo de la misma forma. Les voy a mostrar un video de a qué se refiere esta técnica. Esta es una emergencia, perdón, no es una emergencia, es un entrenamiento que hicimos con ASTI en Barranquilla, Colombia, en donde a la altura de los conos de señalización que están en la parte superior, tenemos aproximadamente 22.500 partes por millón. Estamos fugando desde una línea de 2 pulgadas, desde ese camión tanque, tan simplemente con un nylon, un plástico común y corriente, vamos, tapamos esta fuga, todos los respondedores están con un nivel C de protección, es decir, están protegidos hasta 300 partes por millón. Ese ventilador que está ahí impide que el amoníaco, por algún efecto del viento, vaya a retornar hacia los respondedores. Y al momento en que se colocan esta carpa, la nube comienza a disminuir, el amoníaco comienza a condensarse bajo esta carpa, esta lona, no se ha cerrado la válvula aún, ya antes donde había 22.500 partes por millón, ahora hay menos de 300 partes por millón. ¿Qué falta ahora? Controlar el origen de la fuga. Bien, si tenemos una víctima, también podemos utilizar un ventilador, presión positiva, para poder desviar esta nube de amoníaco y de esta forma poder rescatar muy rápidamente a una de estas víctimas, que en este caso también es un ejercicio, es un maniquí, es un muñeco. Entonces los respondedores también preparados para 300 partes por millón, que es un equipamiento, una forma de equiparse muy rápida. 45 segundos con un muy buen entrenamiento ya puede estar equipado con ese nivel de protección. Pueden rescatar a esta víctima. A eso se refiere la técnica de presión positiva, de ventilación, presión positiva y también tapar y cubrir. Otro entrenamiento, también con ASTI, 24 horas, clase de 24 horas en Ecuador, un ventilador fabricado por un departamento de mantención de una planta,
bastante artesanal, pero muy eficaz. Ayuda a que el amoníaco no vuelva hacia los respondedores, le agrega seguridad. Al momento en que se levantan estos contenedores, en este caso, se cambia la fase de la fuga, desde una fase licuada a una fase gaseosa, y logramos controlar la fuga muy rápidamente, y lo mejor de todo, sin dejar un residuo en el suelo, que es muy importante. Luego de esta respuesta inicial, está la respuesta sostenida, en donde llega la ayuda externa, que en algunos casos va a ser necesaria para controlar la emergencia y en otros casos va a ser necesaria solamente para verificar de que todo esté funcionando de buena forma o se haya controlado de buena forma. Bien, la idea es que acá exista ya una integración entre los organismos externos, que pueden ser bomberos, pueden ser empresas privadas que se dedican a la respuesta a emergencia, o pueden ser plantas con brigadas de emergencia vecinas que van en ayuda de esta emergencia, pero la idea es que sí exista un conocimiento previo de todos los que estén involucrados en la respuesta a emergencia. ¿Cuáles son las labores que pueden realizar? Labores de descontaminación, de rescate, de apoyo en la técnica de control, pero siempre de forma integrada, siempre integrando las personas que son de la planta, de la empresa, como también los que son de planta vecina o los externos. Y finalmente, pero muy importante, es la etapa de finalización de la emergencia. Porque en esta etapa, nosotros acá vamos a, primero, transferir el mando, por ejemplo, que se refiere a esto de que una de las personas que estaba antes al mando de la emergencia le va cediendo, le va entregando información a otras personas que pueden ser gubernamentales, pueden ser bomberos, pueden ser otros brigadistas de emergencia, etc. Y comenzamos en la preparación para retornar a la operación normal. Tenemos que sentarnos, reunirnos y tomar las lecciones que nosotros aprendimos para poder prevenir y que esta emergencia nunca más ocurra. Idealmente, poder visibilizar nuestra emergencia, no para vanagloriarnos de que hicimos todo bien o de que hicimos todo mal, sino que por el contrario, para que el resto de las empresas no cometan los mismos errores que cometimos nosotros para que esta emergencia haya ocurrido. En Latinoamérica cuesta bastante eso. En Estados Unidos también cuesta bastante, pero lo logran en ciertos casos. La mayoría de los videos que hay en Internet son videos autorizados, son videos que las empresas entregan o ellos mismos masifican para que puedan visibilizar los errores y se puedan corregir y así también enseñar para que nadie más cometa esos errores y no se vuelvan a ocurrir estas emergencias. Hacer un muy buen seguimiento de las regulaciones locales que pueden existir, generar los reportes establecidos. Por ejemplo, acá en Chile, una emergencia como esta, que va a involucrar muy probablemente la necesidad de evacuar a toda la planta, necesita una información al Ministerio de Salud para que ellos hagan una investigación del accidente. Hayan o no hayan habido lesionados. Cada país tiene sus regulaciones propias. Y por último, y con esto estoy terminando, en este video se muestra un poco la integración de estas 4 fases. ¿Bien? En donde un día habitual o normal de trabajo, todos van a estar haciendo sus labores cotidianas, trabajando, o en algunos casos haciendo como que trabajan, pero todos también saben de que tienen una segunda función, un segundo rol, ¿sí? Y que ese rol va a comenzar va a aparecer, va a funcionar al momento en que ocurra una emergencia. Bien. En este caso, desde el recibidor, ¿verdad? Una pequeña fuga en uno de los volantes de los asientos de válvula. Y comienza, obviamente, el amoníaco, y dijimos que se expande 850 veces, comienza a expandirse en el ambiente, hasta que alguien, en este caso, idealmente sea un algo, sea un equipo de monitoreo, detecte esta fuga, pero en este caso fue un alguien, una persona que iba pasando, sintió el olor amoníaco y automáticamente partió con el aseguramiento de vida, alejarse del lugar
y luego alertar. Al momento en que alerta, todas estas personas que estaban haciendo sus funciones normales comienzan a hacer sus funciones de emergencia. El comandante de incidente, el encargado de evacuación, el encargado de la respuesta a emergencia, y es justamente este encargado de respuesta a emergencia que va a verificar la fuga. 100 partes por millón de amoníaco, por lo tanto, el equipado ya con un nivel C de protección, hasta 300 partes por millón, va, aplica el control del flujo, corte de válvulas, mientras otra persona ya va con el ventilador presión positiva a combustión portátil para generar la ventilación del área. ¿Con esto qué gano? Gano tiempo y gano ventilación del ambiente y gano también dirección de la nube. ¿Bien? Van a buscar la carpa, que era su procedimiento. Aquí ya estamos en una respuesta inicial. Ya dejamos de lado el descubrimiento. Cubrimos la válvula. El ventilador está generando esta ventilación, valga la redundancia. Está bajando la concentración del ambiente. Cerramos la válvula y en este caso se controla la fuga. Muy probablemente aquí no haya sido necesaria una respuesta sostenida con terceras personas y el grupo de brigada, el grupo de respuesta a emergencia interno, lo haya logrado controlar. Pero sí, es muy importante pasar a la fase 4, en donde tengamos que reunirnos, ver qué pasó, ver los programas de mantención, ver en qué fallamos, para que esa pequeña fuga, sin consecuencias muy probablemente, no vuelva a ocurrir nunca más. ¿Bien? Estimados, con esto estoy terminando. Entiendo que ahora vienen las rondas de preguntas. Espero que les haya quedado muy claro. Realmente los invito a capacitarse en la respuesta a emergencia con amoníaco, la respuesta a emergencia en general. La respuesta a emergencia con amoníaco va muy de la mano con todos sus procedimientos de emergencia o protocolos de respuesta a emergencia que tengan. No sacamos nada de tenerlos en papel, archivados, muy lindos, si no los masificamos y no los entrenamos. Así que, muchas gracias. Gracias, Rodrigo, por la presentación. Excelente presentación, como siempre. Bien, ahí les puse en el chat. Los que tengan consultas pueden hacerlas por el chat, escribirlas por el chat, así nosotros ya se las pasamos a Rodrigo. Acá José de Danfos y tesorero del capítulo me va a ayudar con eso. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a hacer una lectura de las preguntas que van llegando al chat. Así lo aprovechamos que Rodrigo dio una capacitación excelente, muy clara y bueno, nos puede apoyar con eso. Bueno, tenemos de Raúl una felicitación para vos, Rodrigo. Dice que es excelente la presentación como todas las que das. Muchas gracias, Raúl. Bien, vamos a esperar. Seguramente van a aparecer las consultas. Siempre somos un poco remolones para empezar a preguntar. Pero bueno, mientras tanto, las preguntas van llegando. Lo que les quiero agradecer justamente a los conectados desde Argentina, Ecuador, Perú, Colombia, Paraguay, Uruguay. La verdad que bueno, tuvimos una buena aceptación por un tema que, como dije, fue bien pedido, ¿no? Mira, tenemos un comentario de Diego que dice, bueno, que ojalá vengan a Argentina a hacer prácticas, como se hizo ya hace un par de años. Bueno, están esperando que volvamos a tener alguna capacitación acá local cuando la situación se normalice y lo permita, ¿no? Sí, exacto. Espero lo mismo que tú, Diego. Espero también poder llevar este entrenamiento práctico a Argentina. Esperemos de que se pueda normalizar todo muy rápido para poder volver a ello en terreno.
Excelente. Después, David Suárez nos pregunta si la guía de control de emergencia, ¿cómo se puede tener? Esta guía de control está en la página de ASTI. Ustedes colocan en Google ASTI NH3 y les va el primer link de seguro va a ser ASTI Estados Unidos. Así que ahí se puede descargar sin inconveniente. Pero más allá de la cartilla, que la cartilla es un resumen, hay que saber bastante interpretarla. Por eso va bastante de la mano con el entrenamiento que realizamos en conjunto con ASTI para poder saber muy bien cada uno de los puntos. La cartilla esta es casi una guía de campo para ir tiqueando y chequeando, palomeando ahí, como dijo Federico alguna vez, como enseñó que se decía así, eh, para que no te olvides de cada uno de los pasos que van diciendo. Pero sí se puede descargar de la página de ASTI. Excelente. Bueno, Federico nos pregunta, Federico Alarcón, si se puede llevar esta capacitación a empresas. Sí, justamente es lo ideal. Esta capacitación está diseñada para hacerla in company, para hacerla a las empresas, porque la idea es que la empresa independiente que ya tenga un procedimiento de emergencia pueda adaptarlo a este procedimiento de emergencia o añadirle cosas que el actual no tenga y que este nuevo procedimiento que le proponemos sí lo tenga. Se entrega un master map que incorpora dentro del mismo entrenamiento, incorpora las zonas de evacuación, ¿verdad? Las áreas más críticas y finalmente se adapta a estos entrenamientos a la realidad de las instalaciones. Tal como decía Diego por ahí, si bien es cierto, no podemos hacerlo todavía en práctico, pero tal como yo también les decía al principio, afortunadamente es la tecnología y también es una de las cosas buenas que tuvo esta pandemia, de las pocas y nada cosas buenas que tuvo esta pandemia, o que ha tenido esta pandemia, es que nos dimos cuenta de que las reuniones web o los entrenamientos web sí funcionan, sí se pueden realizar, así que esta parte teórica que queda mucho, sí la podemos realizar sin ningún inconveniente. Perfecto. Después tenemos Luis Alberto Pistilli, que bueno, dice que todo fue muy claro, que estuvo excelente la capacitación, ¿no? Tenemos a Sebastián Mateus, que pregunta ¿qué procede a nivel de rehabilitación después del tapar y cubrir? ¿De rehabilitación del sistema como tal o de recuperación del amoníaco se referirá? Bueno, un poco de los dos. El tapar y cubrir es casi una solución parche al problema final. El problema final siempre va a ser detener el origen de la fuga de amoníaco. Y esa fuga de amoníaco, ¿dónde está el origen? Es lo que se debe averiguar, se debe investigar. Siempre va a estar asociado a un corte de válvulas. Siempre va a haber una válvula que vamos a poder cortar antes de la fuga y después. ¿Cuál es la idea del tapar y cubrir? Es que todo ese tramo de piping, de cañería, que quedó con amoníaco, no salga de forma libre y quede bajo esta carpa. Lo que quede debajo de esta carpa se va a condensar y yo lo puedo recuperar. ¿Sí? Se puede recuperar como amoníaco licuado. Y ese amoníaco licuado le puedo dar disposición final con las empresas correspondientes, los puedo mezclar con agua de forma controlada para formar agua amoniacal y también tratarlo con las empresas correspondientes, pero siempre va a estar asociado la resolución final de emergencia a un cierre de válvulas. Pero esto te va a ayudar a que el amoníaco, mientras tú haces este cierre de válvulas, el amoníaco no siga escapando de forma descontrolada, sino que quede siempre limitado por una barrera mecánica para que tú puedas trabajar de forma mucho más segura y más rápida. Excelente, Rodrigo. Después tenemos Carlos Ordóñez, que bueno, envía saludos desde Ecuador y dice que es muy buena la presentación. Así que tenemos gente de toda Latinoamérica conectada. Excelente. Ricardo dice, excelente presentación, muy didáctico y dice, cuando un incidente ocurre es muy tarde para aprender. O sea, es una reflexión que nos deja Ricardo que tiene razón, ¿no? O sea, es Sí. mejor estar preparado antes. Sí, exactamente.
yo estoy respondiendo de emergencias con sustancias peligrosas ya un par de años, aproximadamente 10, 12 años, tal vez cerca de 15, pero cada una de las cosas que uno va aprendiendo los va colocando en una cajita de herramientas que en algún minuto de esa cajita de herramientas algo vamos a ocupar de ahí. Lo importante es que esté todo dentro de esa caja de herramientas y que jamás llegue un punto en que tú necesites algo de esta cajita y no lo encuentres. Eso es muy complejo y finalmente puede traer consecuencias muy malas. Perfecto. Después Diego nos pregunta, ¿qué pasa con la fuga de noche? ¿Que las condiciones, digamos, son diferentes? Sí, las fugas de noche son mucho más complejas. Las distancias de evacuación se agrandan muchísimo. ¿Por qué? Más allá de la visibilidad que puede existir, pueda o no existir de noche, ¿verdad? Que seguro siempre va a ser más reducida. De noche siempre va a ser mucho más frío y se produce un fenómeno de inversión térmica, en donde de día está el sol, o al menos los rayos de luz que van a estar calentando la superficie desde el suelo, en donde el amoníaco, al momento en que salga, va a tomar contacto con esta superficie y va a calentarse. Los días que haya más sol, se va a calentar más rápido. Los días que esté más nublado o esto haga más frío, se va a calentar menos rápido, pero siempre se va a calentar. A diferencia que de noche no hay sol, tarda mucho más tiempo el amoníaco en calentarse y en comenzar a disiparse. Por lo tanto, las distancias de evacuación van a ser mucho mayores. Dentro de mi plan de emergencia, tengo que tener distancias de evacuación de día y distancias de evacuación también de noche. Y principalmente, saber muy bien la exposición de terceras personas. Y cuando me refiero a terceras personas, con personas que no son las involucradas con la industria, con los vecinos, con los civiles como tal. Estoy seguro que en todos los países ha sucedido de que las plantas, las empresas se construyeron a las zonas aledañas, a las afueras de las ciudades, pero las ciudades han crecido y prácticamente las industrias hoy en día están al lado de los municipios, muy centrales. Eso genera una complicación muy grande al momento de responder una emergencia, porque las consecuencias ya no van a ser tan solamente para el personal de la industria, sino que también hay que tener en consideración dentro del plan de respuesta a los civiles, a los vecinos de la industria. Muy bien. Tenemos después Mariano que dice, bueno, que la presentación es excelente y hace un comentario que es que escuchó que el CO2 se puede utilizar para neutralizar el amoníaco. ¿Es verdad esto? ¿Se utiliza? Sí, yo también lo he escuchado, lo he leído en algunos papers, pero no es tanto para neutralizar, sino que lo que genera es una combinación química que forma finalmente sales de urea, cristales de urea. Ahora, la cantidad de CO2 que necesitas para controlar una fuga masiva es muchísima, ¿sí? Y además la exposición y el residuo que te genera también tienes que tratarlo. Por lo tanto, entre conseguir muchos extintores de CO2 o mucho CO2 y conseguir un ventilador de presión positiva para ayudar a que se ventile más rápido el amoníaco, te recomiendo 1000 veces los ventiladores. Y había una segunda parte de la pregunta, creo, ¿no? Sí, decía, ¿qué EPP recomendarías usar durante las intervenciones en la instalación? Desarme, de cuadros, purgas. El punto 1, siempre evitar tener algo de piel expuesto al ambiente, ¿sí? Es decir, siempre pantalón, pierna larga, una playera, polera, un buzo, lo que sea, de mangas largas, siempre guantes y idealmente también estas monjas o esclavinas, como mínimo. Para una intervención, por más que sea de mantención y por más que uno tome las medidas precautorias, siempre recomiendo al menos un nivel C de protección, que va a ser lo mismo que les mencioné recién, pero con la máscara, el rostro completo con filtros de amoníaco.
Con eso al menos te va a poder proteger hasta 300 partes por millón en primera instancia. Perfecto, excelente. Después, bueno, Daniel Ruiz me dice, digamos, que la presentación fue excelente y muy didáctica. Federico nos pregunta si el IAR tiene algún entrenamiento en video para miembros. Él hace el comentario, la afirmación, que el IAR tiene un video para miembros. Se llama Serie 2 y fue producido por ASTI, que pronto va a estar en español. Gracias, Federico, por el aporte. Bueno, Carlos Frontaloni te manda un abrazo y dice que sos el mejor, como siempre. Así que Un abrazo también le para agradecemos Carlos. a Carlos. Raúl Acosta también te manda agradecimiento y felicitaciones. Y Gracias, Mariano nos pregunta, ¿con qué equipos medís concentraciones superiores a las 300 partes por millón? Uy, da para un webinar también completo, pero hay muchos. Hay muchos. En muy resumidas cuentas, para los equipos de monitoreo tenemos tres tipos de sensores. Están los sensores electroquímicos, que por lo general miden concentraciones de hasta 1.500 partes por millón. Están los sensores de fotoionización, los PID, que pueden tener rangos muy amplios, hasta 50.000, 150.000 partes por millón de amoníaco. Y también están los sensores infrarrojos, que andan por ahí 20.000, 50.000 partes por millón. Portátiles fijos, hay un mundo completo en el equipo de monitoreo, pero lo importante y la clave es que el equipo que sea siempre esté en buenas condiciones. Revisen sus instrumentos de monitoreo, porque no siempre que tu equipo de monitoreo, tu instrumento, marque 0, no siempre va a estar significando de que está en perfecto estado y tú no tienes fuga de amoníaco, sino que muchas veces, y la verdad es que la mayoría de las veces, está marcando 0 porque el sensor de monitoreo está quemado y resulta de que puedes tener, qué sé yo, 1.500 partes por millón de amoníaco en el ambiente y tu sensor no lo está midiendo. Y eso es muy grave. Y otra cosa muy importante también de los equipos de monitoreo es la ubicación. Pensando en los sensores fijos, es dónde coloco los sensores de monitoreo. La gran mayoría dice, no, es que yo lo coloco en la parte alta de la sala de máquina porque el amoníaco siempre sube, ¿verdad? Sí, el amoníaco sube, pero la sala de máquinas mide, qué sé yo, 4,5 metros, 5 metros de altura, y las personas estamos aquí al 1,5 metros, 1,60 m en promedio. Por lo tanto, ¿qué necesito proteger yo? ¿La parte alta o a las personas? ¿Qué necesito saber en concentración? ¿Las personas o la parte alta? ¿Cómo llego a 6 metros a hacer un mantenimiento de estos equipos de monitoreo? Entonces son todas esas preguntas que hay que hacerse y ver muy bien dónde instalo mis instrumentos de monitoreo. Perfecto. Después tenemos Gustavo, que hace una consulta respecto al tratamiento de los residuos que deja, ¿no? la intervención. Dice, lo mejor es que el NH3 se evapore controladamente antes de utilizar agua y generar residuos peligrosos. ¿Vos Exactamente. qué opinás? Sí, sí, exacto. Es justamente la conclusión de esto. Al momento en que si yo tengo la posibilidad de controlar el residuo peligroso y hacer el tratamiento, perfecto, lo genero y hago el tratamiento. Pero la cantidad de agua que voy a necesitar para controlar una fuga de amoníaco siempre va a ser mucha. Estamos hablando de por lo menos 10.000 litros de agua, 20.000 litros de agua, mucha agua. Y son 10.000, 20.000 litros de residuo, que tiene un costo hacerle la disposición final. Entonces, en este caso, si yo tengo la posibilidad de ayudarme de un ventilador o esperar de que el amoníaco, como mencionaba Gustavo, se evapore controladamente, voy a escoger esa opción porque, insisto, el amoníaco, el gas de amoníaco, el NH3, en el ambiente es completamente amigable. Excelente. Bueno, Sebastián Mateus, bueno, agradece la presentación. Hugo Resendiz, dice que desde México envía saludos, que la presentación fue muy buena. Y acota que, bueno, es muy importante el tema del nivel de conocimiento técnico, ¿no? Para solucionar este tipo de problemas.
Sebastián Mateus envía saludos de Colombia. Y después tengo Marcelo Pontalti, que hace un comentario. Dice, en provincia de Buenos Aires se exigen a las empresas el venteo de las válvulas de seguridad del sistema de amoníaco a un contenedor con agua. ¿Saben qué proporción de agua en litros o metros cúbicos debe poseer ese contenedor? Una muy buena pregunta también. La teoría habla de que son 1300 veces esa 1, es decir, 1300 partes de amoníaco van a ser controladas, se van a poder mezclar con una parte de agua, es decir, 1 litro de agua, 1300 litros en gas de amoníaco. Ahora, ¿qué es lo que podría recomendar yo? Y una vez lo recomendamos en una asesoría a una industria y entiendo que lo hicieron y les dio bastante resultado, bastante buen resultado, es la instalación de un equipo de monitoreo de muy bajo rango, pero sí alta resolución, quiere decir que iba 1 a 1 aumentando, es decir, 1, 2, 3, 4 partes por millón, en este estanque de agua. ¿Por qué? Porque finalmente cuando el agua se vea saturada de amoníaco, va a comenzar a emanar gases de amoníaco. Por lo tanto, al momento en que este sensor comenzaba a elevar su concentración, su rango de medición, inmediatamente pasaban a un segundo estanque. Tenían la opción, una suerte de válvula que cambiaba automáticamente de estanque y finalmente comenzaban a usar otros estanques de estos australianos, que entiendo que se llaman, o al menos acá en Chile se conocen como estanques australianos, aéreos de agua, y después toda esa agua, como agua amoniacal, se daba a disposición final. Perfecto. Después tenemos Ariel Puentes, que nos pregunta si en el caso de que la fuga sea con lluvia o neblina densa, ¿cuál sería el efecto? El principal efecto va a ser lo mismo que estarle aplicando agua directamente. En una nube de amoníaco, lo que vamos a tener es la expansión de esta nube. Es la peor condición para tener una fuga de amoníaco un día con lluvia. Vamos a tener la expansión de esta nube, por lo tanto, el radio de acción va a ser mucho más grande también. Y hay que tratar de controlar todo el residuo que se genere a través de la lluvia. Es decir, a generar diques de confinamiento para evitar de que se vaya a los colectores de agua lluvia, al alcantarillado, a ríos o cauces de agua cercanos. Es la peor condición porque me va a obligar como respondedor o como grupo de respuesta a trabajar en muchos frentes distintos. Excelente. Bueno, Marcelo Sierra te dice que es impecable la presentación, como siempre. Rodrigo, te manda saludos. Luis Adolfo Werner también felicita por la presentación. Bueno, y David Suárez nos pregunta de qué material es la manta para neutralizar una pequeña fuga. ¿De qué material debería ser? Es muy buena pregunta. El material de la manta puede ser cualquiera. Yo aquí no voy a buscar que no se congele la manta, porque la manta se va a congelar sí o sí. Si la manta se congela, necesita que se ejerza una presión mecánica, es decir, que yo vaya, por ejemplo, a presionarla para que se pueda romper o algo así, y yo no quiero tocarla. Por lo tanto, si se congela, la dejo muy tranquila ahí y no hay ningún problema. Pero sí es súper importante que sea el equilibrio perfecto entre algo resistente y algo liviano. Porque yo puedo escoger una manta muy gruesa, que sea muy resistente en cuanto a movimiento mecánico, pero resulta que va a ser muy pesada y no voy a poder moverla con nada. A diferencia de algo muy delgado, tal vez una bolsa de basura o algo así, va a ser muy liviano, pero va a ser poco resistente. Entonces, el material puede ser cualquiera, pero yo tengo que escoger muy bien para saber con qué voy a poder o con cuántas personas voy a poder moverla, dónde voy a necesitar colocarla. Tengo pisos técnicos o entretechos técnicos para poder meterme hasta allá con la manta, etc. Si es muy gruesa, va a ser muy pesada y va a complicar todo. Muy bien, Rodrigo. Bueno, tenemos una más de Gustavo, que dice, con respecto al ventilador, dice, inyección de aire
no extractor para evitar la posibilidad de incendio o asegurar extractores con instalación eléctrica antiexplosiva? ¿Cómo debería ser el ventilador? Es muy buena pregunta también de Gustavo. Si yo voy a usar un extractor de aire, el extractor idealmente que tenga seguridad intrínseca o esta seguridad antiexplosiva. Si los extractores que se instalan en la sala de máquinas fijos, tienen que también tener seguridad antiexplosiva. Pero si yo uso un ventilador presión positiva de inyección de aire, no necesito que sea antiexplosivo, porque yo siempre voy a estar soplando el amoníaco por delante de este ventilador. Y recuerden también de que la concentración mínima que necesito de amoníaco es de 150.000 partes por millón. Por lo tanto, el ventilador siempre va a estar soplando lejos de la fuente de ignición, en este caso, el amoníaco. Por lo tanto, no hay problema. Pero si yo uso un extractor, sí tiene que tener seguridad explosiva, porque ahí sí el amoníaco va a pasar por los circuitos electrónicos o los circuitos de combustión del equipo. Muy bien, muy claro. Después Daniel Ruiz comenta que sería ideal invitar a los bomberos de zona, digamos, de la zona, cuando se haga la capacitación en Buenos Aires. Bueno, yo recuerdo que cuando estuvimos en Rafaela, se hizo la invitación y participaron los bomberos. Es habitual, ¿no, Rodrigo, que se invite a los cuarteles de bomberos? Sí, nosotros en todos los entrenamientos que hacemos en toda Latinoamérica, siempre invitamos a los bomberos locales, ya sea los cursos que hacemos de 8 o 24 horas con ASTI, como también los seminarios Safety Day que hacemos con ustedes con IER, siempre se invitan bomberos locales, porque siempre, tal como lo mencioné, la idea es ir integrando a la industria con la seguridad pública. Y eso es algo muy importante. Muchas veces los entrenamientos tienen un costo relativamente alto, y a bomberos, por un tema de recursos, pues la gran mayoría o gran parte son voluntarios, un tema de recursos les cuesta acceder a estos entrenamientos, pero siempre de una u otra forma la idea es irlos integrando para que puedan ir recibiendo estos nuevos conocimientos. Excelente, esa era la última pregunta. A ver, apareció una pregunta más de Federico, que dice: ¿en los videos son respondedores profesionales o son los alumnos de la capacitación práctica? No, en todos los videos son los alumnos, a excepción cuando yo mencioné que eran instructor de ASTI. Todos los demás son videos que he tomado yo mismo con mi teléfono y se los comparto ahora para que ustedes vean de que, si bien es cierto, es una sustancia peligrosa, pero bien manejada y con buenas precauciones, la podemos manejar sin mayor inconveniente. Son todos los videos que les mencioné, que les mostré, perdón, son a nuestros alumnos que luego de la clase teórica se equipan y pasan a tomar protagonismo en estas acciones. Excelente, Rodrigo. Con eso damos por finalizada la ronda de consultas. Era la última, la que hizo Federico. Sí. Voy a dejar mi correo electrónico por si alguien tiene algún tipo de pregunta adicional. No hay ningún problema, me pueden escribir sin problema. Ponerlo en el chat, Rodrigo. Sí, ahí ya lo puse en el chat. Bien, buenísimo. Gracias, Rodrigo. La verdad, bueno, sabíamos que íbamos a tener varias preguntas y yo creo que, bueno, justamente tiene que ver con esto de que, ¿no? De que el tema tuyo es un tema muy importante, como lo dijo Mauricio en el video que mostró Federico. Ahí decían el tema de los bomberos. Dentro, en este momento y durante la charla, hubo varios bomberos convocados por Rodrigo y por mí también. ¿Por qué? Porque, como todos dicen, el tema de la participación de los bomberos y de los cuarteles de bomberos en este tipo de experiencias es muy importante. Mismo cuando se iba a hacer
el trabajo presencial aquí en Buenos Aires, lo íbamos a hacer con la Central de Bomberos de Buenos Aires, que estaban inaugurando un lugar cerca de La Plata. Eso va a quedar justamente en pausa hasta que podamos hacerlo, y justamente lo vamos a hacer con los bomberos. Mismo en un momento lo íbamos a hacer con los bomberos de la provincia de Córdoba. Siempre los bomberos están en un primer, digamos, lista, en lo primero de la lista cuando hacemos ese tipo de eventos o de capacitaciones, porque, o sea, el bombero es el segundo que llega. Primero llega el que está en la sala de máquina, el segundo que llega es el bombero, y si no sabe qué hacer, puede generar más problemas. Federico, ¿querés comentar algo? No, Luis, gracias. Felicitar a Rodrigo. Gracias. Ahí les estoy dejando ya la placa de como le dice Federico, conservamos el nombre que le puso Federico como si fuésemos Netflix, segunda temporada. Ahí está ya todas las charlas. En este caso va a tocar a mi empresa también hablar. Ahí lo puse a mi padre. Va a ser la primera vez que mi padre, con 90 años, va a hacer una charla. Así que ese día, por favor, tengamos paciencia. Pero bueno, el último de diciembre ya va a ser el último. Después nos vamos a andar haciendo webinares en el medio del brindis, ¿no? Esto está grabado, gracias a Federico que me hizo acordar. Lo vamos a subir mañana a YouTube. Yo igualmente voy a pedir a la organización que mande el mail a todos los que se inscribieron y a los que estuvieron también, para poder que ustedes lo puedan ver de nuevo en el canal de YouTube del capítulo argentino de IAR, donde están esta charla y las 5 charlas anteriores. Acabo de poner también en el chat un link, que es el link del WhatsApp, del grupo de WhatsApp que tenemos en el capítulo, que no es de Argentina, ya hay de todos los países, de Chile, de Perú, de Colombia, de Ecuador, y es muy bueno eso, porque justamente muchas veces se generan charlas y discusiones técnicas interesantes, sobre todo para nosotros, porque es lo que nos marca la línea de trabajo para continuar haciendo este tipo de charlas y continuar con el tema de la capacitación. Como siempre digo, cuando termina el webinar, lo más importante es que todos sepamos cómo se manejan las cosas, de dónde vienen, que todos tengamos la misma nivel de capacitación, porque eso es lo único que nos va a mejorar la seguridad, la eficiencia energética, la industria en su totalidad. Así que hoy y ahora, más que agradecerles hasta esta hora para los argentinos, y bueno, para el resto es un poco más temprano, la conexión, seguir conectados y seguir haciendo preguntas, se los agradezco. Es un placer para los que somos el consejo del capítulo argentino del IAR. Agradezco a mi consejo, a Carlos Frontaloni, a José Montagano, a Federico y a Yesenia, que a veces no puede estar, y hoy particularmente a Rodrigo, que ha hecho una excelente charla como siempre. Lo único, hoy por suerte no tuvimos olor a amoníaco en la sala, pero realmente es un placer para nosotros. Así que los libero, muchas gracias a todos y nos vemos nuevamente dentro de 15 días. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Saludos. Saludos a todos. Chao, hasta luego. Chao, chao. ¿Cómo se sale?